Errektore jauna, ministro jaunak, agintariak, lagun eta dizkideok, eguardion guztioi eta gure ongi etorria ekitaldi honetara gaur Euskalduna jauregian. Deusto Business Alumnik EY-en babesarekin antolatu du ekitaldi hau Espainiako ministro Luis Guindos jaunarekin. Mila esker danoi gaur hemen gurekin egoteagaitik. Rector magnífico de la Universidad de Deusto, José María Guiber, ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ministro de Sanidad y Consumo, Alfonso Alonso, presidente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, Javier López Arístegui, miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, consejeros de Deusto Business School, autoridades y personalidades que nos acompañáis en este acto, amigas y amigos, nuestra bienvenida a esta nueva comida coloquio que organiza Deusto Business Alumni con el patrocinio de EY Ernst & Young. Hoy contamos con la presencia de una personalidad muy relevante en el mundo económico-financiero, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Señor ministro, es para nosotros un gran honor contar con su presencia en este acto de los antiguos alumnos de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Deusto, hoy Deusto Business School. Siguiendo el esquema de estas comidas coloquio, cedo la palabra a Curro Rahola, socio director de EY para el País Vasco, entidad patrocinadora del acto. Muchas gracias, Agustín. Yo voy a ser muy breve porque de lo abarrotado de la audiencia se desprende que la gente no ha venido a escucharme a mí, sino al señor ministro. Entonces, es para nosotros un honor patrocinar este acto y en ese sentido quería agradecerle a Deusto Business School Alumni su capacidad de organización del evento, agradecer por supuesto al señor ministro su presencia aquí. Y en ese sentido, cuando esta mañana preparaba estas palabras, me acordaba de que yo creo que esta legislatura ha sido la legislatura de la economía, en la que conceptos como, no sé, el déficit público o la prima de riesgo han estado todos los días en los medios de comunicación y han pasado a ser conocidos por muchísimas personas que hasta ahora lo desconocían. En ese sentido, yo creo que la situación parece que está un poco mejor, las últimas cifras de empleo así parecen indicarlo, el crecimiento de la economía. Y, de hecho, un informe recientemente publicado por nuestra firma dice que España ya es el cuarto país europeo de destino de inversión extranjera y, en concreto, cifra en un 133% el crecimiento de proyectos de inversión extranjera en el País Vasco frente a 2013. Por mi parte, no queda nada más que reiterar el agradecimiento a Deusto Business School Alumni y al señor ministro por su presencia aquí y le cedo la palabra a Agustín otra vez. Gracias, Curro. Que es una persona muy conocida, voy a resumir brevemente el currículum. Luis de Guindos es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, premio extraordinario fin de carrera de la Universidad Complutense de Madrid, técnico comercial y economista del Estado. En las administraciones públicas, entre 1996 y 2004, ha sido director general de Política Económica y Defensa de la Competencia, secretario general de Política Económica y secretario de Estado de Economía. También tiene una amplia experiencia previa en el sector privado. Fue socio y consejero de AVE Asesores, presidente para España y Portugal de Lehman Brothers y de Nomura Securities y responsable de servicios financieros en PricewaterhouseCoopers. Asimismo, director del Centro del Sector Financiero con PwC y el Instituto de Empresa Business School. Es miembro de Endesa Chile, UNEDISA, Logista y BMN. Actualmente es ministro de Economía y Competitividad. Dada la apretada agenda del señor ministro, hemos cambiado un poco el formato tradicional de esta comida. Tras la intervención del señor ministro, nuestro decano,
decano de Deusto Business School, Guillermo Doronsoro, moderará directamente el coloquio y el almuerzo se servirá después del coloquio. Os animamos a que durante la exposición nos hagáis llegar aquellas preguntas que queráis para el posterior coloquio. Sin más, señor ministro, suya es la tribuna. Bueno, me pongo aquí mismo, ¿no? Está más cerca este. ¿Qué hay? Buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar con ustedes aquí. Agradecer a Deusto esta invitación, a Ernst & Young también el patrocinio de este acto. Yo voy a intentar ser breve, es decir, esto de ponerlo antes del almuerzo no es porque intente escaquearme de las preguntas que me hagan ustedes, ¿no? Es fundamentalmente por una cuestión de agenda. Pero que creo lo fundamental de este tipo de presentaciones es que después ustedes me planteen las cuestiones que consideren que son más relevantes. Yo siempre digo que en este tipo de actos, y especialmente con esta audiencia, yo suelo aprender mucho más y obtengo mucho más de lo que yo puedo contribuir a ustedes desde el punto de vista de los planteamientos. Por eso, como decía anteriormente, yo en 15-20 minutos no más voy a intentar delinearles lo que considero que son las cuestiones fundamentales de la economía mundial, de la economía europea, de la economía española, de las perspectivas económicas, de la política económica, de los retos que tenemos por delante, de las incertidumbres y también de las fortalezas. Y a partir de ahí, pues lógicamente, después me pongo a su disposición para desarrollar en más profundidad las cuestiones que ustedes me quieran plantear. Empezando por la economía mundial, hay un dato que está pasando relativamente desapercibido, pero para mí es importante, y es la evolución del comercio internacional. El comercio internacional este año, en el primer semestre, que es cuando tenemos datos ya más concretos y más publicados y más contrastados, está con un crecimiento prácticamente cero. Eso no ocurría desde el año 2009. El tercer trimestre será algo mejor, pero nos vamos a quedar desde el punto de vista de lo que es la evolución del comercio internacional, que es una aproximación muy exacta de lo que está pasando con el crecimiento de la economía mundial, con el peor dato en este año 2015 desde el año 2009, que fue el punto más caliente, como saben ustedes, de la crisis económica y de la crisis financiera, cuando el PIB mundial prácticamente estuvo en una situación cero. La cuestión aquí, el elemento fundamental a tener en consideración es por qué el comercio internacional se ha estancado en este primer semestre, por qué las cifras van a ser claramente por debajo de lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional de un crecimiento del comercio internacional ligeramente por encima del 3%. Y la razón también tiene bastante que ver con lo que está siendo la evolución de la economía mundial, y es los mercados emergentes, es decir, donde efectivamente se ha producido una desaceleración notable e intensa del comercio internacional es en los países emergentes. Tuvimos, como saben ustedes, la problemática de China. Eso se extendió posteriormente a otras economías emergentes. Hemos tenido una evolución del precio de las materias primas, cuyo ejemplo más claro es el de la evolución del precio del petróleo, claramente a la baja. Y el problema fundamental en estos momentos de la economía mundial es, como decía anteriormente, la evolución de las economías no avanzadas, de las economías emergentes. Hace 1 o 2 años la situación problemática o el foco de atención era otro. Era, pues, por ejemplo, la zona euro, la crisis de Grecia. En el Fondo Monetario Internacional, yo he tenido la suerte de ir todos los años a las asambleas del Fondo Monetario Internacional. Hay siempre un ejercicio que se llama el Early Warning Exercise, que se dice el EWI en la terminología del Fondo Monetario. Y ahí te dicen cuál va a ser el principal problema de la economía mundial. Y bueno, es una especie de análisis apocalíptico de lo que te puede pasar si todo va mal. A mí me tocó en el año 2012, en abril del año 2012, el escenario apocalíptico era España. España era lo que se llevaba por delante a la zona euro, y la zona euro es lo que generaba la recesión de la economía mundial. Bueno, no es un escenario, ahí el pobre ministro que le toca hacer frente a ese planteamiento que te hace el director adjunto del Fondo Monetario Internacional, lógicamente lo suele pasar bastante mal,
Pero este año, por ejemplo, ha sido la situación de las economías emergentes, ¿no? Es decir, la problemática de China, la situación en Brasil, por ejemplo, la problemática que tenía la finalización del ciclo de los precios de las materias primas al alta. Entonces, esa es la primera consideración, es decir, la desaceleración proviene y está centrada en las economías emergentes, que fueron el motor del crecimiento durante muchos años. China es la segunda economía del mundo y cuando la economía mundial, por ejemplo, crecía al 3-4%, las economías emergentes tenían crecimientos pues, de 2-3 puntos por encima y era el factor impulsor fundamental de la economía mundial. Por otro lado, la otra consideración importante en relación con la economía mundial es la evolución en Estados Unidos. Estados Unidos sigue creciendo, Estados Unidos este año va a crecer próximo al 3% y vamos a tener una decisión importante en los próximos días, que es qué va a pasar con el signo de la política monetaria en Estados Unidos. Yo creo que la Reserva Federal seguramente subirá tipos, es lo que se descuenta el mercado, con una probabilidad del 80%. No hay que tomarlo como algo negativo, porque creo que es una señal clara de normalización de la política monetaria. La política monetaria nunca puede estar siempre con inyecciones masivas de liquidez o con una situación de tipos de interés cero. El mundo de los tipos de interés cero tiene ventajas a corto, pero también tiene elementos problemáticos a medio y largo plazo, que después podemos comentar. Y en última instancia es una normalización, como decía anteriormente, es que efectivamente Estados Unidos ha recuperado ya los niveles de renta que tenía antes de la crisis, tiene una tasa de paro pues próxima al 5%, lleva con crecimiento económico prácticamente ya 5 ejercicios y es lógico que la Reserva Federal, tras haber retirado las inyecciones extraordinarias del quantitative easing, en estos momentos vaya llevando a cabo una normalización de los tipos de interés, una subida de los tipos de interés, una primera subida del tipo de intervención en el mes de diciembre. Esto siempre genera pues volatilidad, incertidumbre, porque es un cambio de dirección, pero yo creo que fundamentalmente la interpretación que tenemos que hacer es una interpretación de normalidad con respecto a lo que es la evolución de la economía americana. Y por otro lado tenemos Europa, ¿no? La cuestión de Europa, los datos de crecimiento son mejores que los que hemos tenido hace simplemente unos trimestres. Europa este año va a crecer al 1,5%, pero yo creo que el problema aquí fundamental, o la cuestión fundamental que nos tenemos que plantear es ¿qué hubiera pasado en Europa si no hubiéramos tenido las inyecciones masivas de liquidez del Banco Central Europeo, si no hubiéramos tenido una caída del precio del petróleo como la que hemos experimentado, si no hubiéramos tenido una depreciación, como saben ustedes, del tipo de cambio desde niveles de 1,40 a niveles de 1,05 en el cual estamos actualmente? Es decir, ¿cuál hubiera sido nuestro crecimiento? Y nuestro crecimiento hubiera sido pues, un crecimiento especialmente mediocre. Y eso, en última instancia, lo que indica es que Europa tiene un problema de crecimiento potencial, tiene un problema de reformas económicas y tiene también un problema de gobernanza de la zona euro. Se han hecho muchas cosas ante las crisis de la deuda. El último ejemplo o la última brote de crisis que hemos tenido fue este verano con Grecia. Hemos creado un fondo de rescate, hemos llevado a cabo la unión bancaria, estamos trabajando en una unión de mercado de capitales, tenemos ya una supervisión única del sistema bancario, tenemos un fondo de resolución único, vamos a tener seguramente también un sistema de depósitos único en Europa. El cambio es importantísimo. A veces no nos damos cuenta que ya el 90%, por ejemplo, de la banca española, de los activos de la banca española, están supervisados por el Banco Central Europeo, por el supervisor único. O que si hay un problema en un banco español con un cierto tamaño, la resolución del mismo lo va a hacer el mecanismo único de resolución. Y que, como decía anteriormente, esperemos que en los próximos días vayamos hacia la creación de un fondo de depósitos único, un esquema de seguros de depósitos único en Europa. Sin embargo, quedan muchísimas cosas por hacer. El nivel de compartir riesgos de mutualización que tenemos en la zona euro es muy inferior, sin duda, al que sería necesario en una unión monetaria. Esa es una cuestión que es una realidad. Cuando uno ve las crisis que hemos ido pasando, es decir, Grecia es el ejemplo paradigmático, la razón fundamental por la cual se producen estas situaciones es porque no hemos llegado a un nivel de mutualización de riesgo lo suficientemente intenso, lo suficientemente elevado.
Es lógico, es decir, una unión monetaria es una unión de países soberanos, con cada uno con sus instrumentos, y nos quedamos en un primer momento únicamente en un banco central único, un tipo de cambio único, una política monetaria única. Pero eso no es suficiente para evitar las crisis económicas, y creo que de eso nos hemos dado cuenta. Por eso, yo estoy convencido, y además es una de las cuestiones que es importante y que va a tener una influencia notabilísima en la vida económica de los países de la zona euro, que en los próximos meses, en los próximos trimestres, tendremos que avanzar en varios sentidos. Tenemos que ir hacia una mayor unidad en el ámbito financiero, ya lo hemos hecho en la Unión Bancaria, en la Unión Mercado de Capitales, tenemos que hacerlo también desde el punto de vista fiscal, y en última instancia, si me permiten ustedes, yo creo que es imprescindible que el entramado institucional de la zona euro cada vez sea más cohesionado desde el punto de vista político y haya una, no solamente coordinación mayor, sino una integración mayor, es decir, que cada vez vayamos cediendo más instrumentos de política económica al conjunto de la Unión y los Estados miembros nos vayamos de alguna forma perdiendo esa soberanía que teníamos, igual que pedimos la soberanía sobre la emisión de la moneda o el tipo de cambio. Ese, sin duda, tiene que ser el futuro de Europa. España. Lógicamente, siempre el ministro de Economía tiene una especie de esquizofrenia entre lo que son los datos muy a corto plazo y lo que es la tendencia más a medio plazo, ¿no? Yo simplemente veía, en los últimos días hemos tenido 4 datos que creo que son especialmente significativos y que de algún modo ilustran lo que está pasando en la economía española. Por un lado, nos hemos encontrado con, me parece que salió el lunes, el dato de comercio minorista, en el cual ya durante prácticamente más de un año el comercio minorista, es decir, que es el consumo, está creciendo próximo al 6%. También tuvimos un dato de inflación, en el cual la inflación en España estaba en territorio negativo, menos negativo que el que teníamos hace simplemente 2 o 3 meses, pero negativo, y de media este año la inflación va a estar en territorio negativo. En tercer lugar, otro que también pasó desapercibido últimamente, no sé si son ustedes conscientes que a los datos económicos se le presta menos atención que lo que se prestaba hace 2 o 3 años, era el de balanza de pagos. Balanza de pagos en el cual se indicaba que España iba a tener la proyección que se hacía, una proyección muy simple, lo que eran los datos de los últimos 12 meses, y nos quedaba porque era la balanza de pagos hasta el mes de septiembre. España va a tener un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos próximo al 2% en este año. Eso nunca había ocurrido en la historia de España. Nunca había ocurrido en la historia de España. Y lo que era más sorprendente, que es un dato que a veces es importante tener en consideración, durante los últimos 12 meses, si cogíamos las exportaciones medias de bienes y servicios no turísticos, sin meter el turismo, la media mensual excedía de los 25.000 millones de euros de exportaciones de bienes y servicios no turísticos. Y el último dato que a mí me gustaría resaltar era otro que también ha pasado relativamente desapercibido, que es el crecimiento de la financiación a pymes y a familias, es decir, el nuevo crédito. El nuevo crédito estaba creciendo a tasas del 13% y ya lleva prácticamente 1 año y medio con tasas de crecimiento positivas, lo cual además es compatible con un proceso de reducción global del crédito en España, lo que se denomina el desapalancamiento. Bueno, hoy hemos tenido también datos de empleo, también tuvimos datos de ventas de automóviles, que de alguna forma lo que hacen es reforzar la tendencia del comercio minorista que yo les indicaba anteriormente. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que en estos momentos la economía española está creciendo claramente por encima del 3%, es lo que nos indicó el INE. Indica que ese crecimiento se fundamenta básicamente en 2 fuerzas. Uno, demanda doméstica con consumo, un consumo que se recupera, una inversión en equipo que está creciendo próximo al 7% y el sector exterior. Y la construcción, que siempre fue el gran motor, como saben ustedes, para bien y para mal, a lo largo del ciclo económico de la economía de España, ya tiene una aportación mucho más reducida, mucho más limitada que lo que era habitualmente. Es decir, si quieren ustedes mi opinión, creo que sí se ha dado una cierta modificación del patrón de crecimiento de la economía española, que eso es algo que es innegable. Estamos creciendo por encima del 3%, estamos creando empleo. Hoy los datos que veíamos de paro y afiliaciones, y estoy convencido además que la EPA del 4º trimestre también va a ser buena. Y
pero estamos creciendo con bases diferentes, bases de inversión, bases de exportación, bases de superávit externo, bases de recuperación de flujos de crédito, pero de una forma mucho más moderada que lo que ocurría en el pasado. Es decir, no crecemos a bases de burbujas, estamos creciendo en estos momentos como consecuencia de la competitividad y la productividad y la recuperación de la confianza de la economía española. Yo incluso les diría un dato coyuntural. La percepción que tenemos en el Ministerio de Economía es que el cuarto trimestre va a ser más fuerte que el tercer trimestre de este año. El tercer trimestre, saben ustedes que una ligera desaceleración desde un crecimiento trimestral del 1% el segundo trimestre a un crecimiento del 0,8%. El cuarto trimestre, los indicadores adelantados ponen de manifiesto que puede ser incluso un crecimiento más intenso. ¿Cuáles son los dos motores de la economía española? ¿Por qué ha cambiado esto? Yo creo que hay fundamentalmente estos dos motores son, en primer lugar, competitividad. Hoy la economía española se percibe como competitiva. Hemos hecho un esfuerzo de reducir las desventajas de competitividad que acumulamos prácticamente en nuestra incorporación al euro y tenemos una inflación más reducida que la que tienen nuestros socios, ya llevamos bastantes meses al respecto. Tenemos también una situación en la cual nuestros costes laborales unitarios se comportan mejor que la de nuestros competidores y hoy España se percibe como una economía competitiva, lo cual se refleja en las exportaciones y también se refleja en los flujos de inversión en nuestro país, ¿no? Es de inversión directa, inversión en manufacturas. Y el segundo factor es el saneamiento del sector bancario y la recuperación de crédito. Como ministro de Economía yo he pasado por varias etapas en las cuales en este tipo de eventos me hacían siempre unas preguntas, era de diferente naturaleza. La primera es en el año 2012, era cuándo pedíamos el rescate, después hablaré un poquito del rescate. La segunda era, bueno, oye ministro, ¿cuándo va a recuperarse la demanda doméstica? Bueno, la demanda doméstica se ha recuperado. Y en tercer lugar, la tercera era, bueno, ¿cuándo va a haber crédito? Bueno, en estos momentos hay crédito y eso está sin duda detrás de la recuperación que decía anteriormente del consumo y la recuperación de los gastos en capital que se está llevando a cabo en la economía española. Esos son los dos elementos fundamentales. Yo, sin embargo, en este tipo, porque además creo que ustedes lo viven exactamente igual que yo, creo que hay también que reconocer que la economía española sigue siendo vulnerable. Hoy estamos en una situación muy diferente que la que teníamos en el año 2011 o en el año 2012. Desde muchos puntos de vista se han corregido muchísimos desequilibrios macroeconómicos, es decir, el sector inmobiliario no sigue ajustándose, el sector financiero está mucho más solvente, nuestra posición fiscal es completamente distinta, tenemos un déficit público prácticamente a la mitad que el que teníamos hace solo cuatro años, la situación de competitividad, de balanza de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la economía española sigue siendo vulnerable. ¿Por qué? En primer lugar, porque seguimos teniendo una tasa de paro por encima del 20%, y eso, lógicamente, es un elemento de vulnerabilidad para cualquier economía. Seguimos teniendo un nivel de empleo, y teníamos los datos de afiliaciones, que seguimos estando claramente por debajo, prácticamente 2 millones de afiliados menos los que teníamos al inicio de la crisis. Y eso implica vulnerabilidades, implica debilidades a los que hay que continuar haciendo frente. Y en segundo lugar, porque a pesar de que el endeudamiento privado se ha reducido en 400.000 millones de euros, ha habido una parte de este endeudamiento, de reducción de endeudamiento privado que ha sido compensado por un incremento del endeudamiento del sector público. Y España sigue teniendo muchísima dependencia de la financiación exterior. El Fondo Monetario Internacional calcula una variable que se llama la posición inversora neta, que te dice cuál es tu dependencia, compara tus activos nacionales con tus pasivos nacionales y te dice cuál es tu dependencia de la fuente de financiación extranjeras. Y el de España es uno de los más elevados del mundo, es próximo al 90% del Producto Interior Bruto. Y eso lo que supone fundamentalmente es que el año que viene, tanto el sector privado como el sector público en España tienen que contratar crédito, fundamentalmente en los mercados de deuda, por importe de 400.000 millones de euros. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que cualquier merma en la confianza sobre la economía española se trasladaría inmediatamente al coste de financiación de estos 400.000 millones de euros
y a las condiciones, lógicamente, en las cuales te tienen que dar estos 400.000 millones de euros, de los cuales más de un 40% es por prestamistas, es por mercados de capitales internacionales, y eso, lógicamente, tendría un impacto inmediato desde el punto de vista de la actividad económica, de la generación de empleo. Es decir, en última instancia, lo que realmente se ha modificado de la economía española es una cosa que es muy simple, que es la confianza. Es decir, en estos momentos, como consecuencia de la competitividad, como consecuencia del saneamiento fiscal, bancario, etcétera, el mundo confía en España. Si no, ¿quién nos iba a dar 400.000 millones de financiación adicional? Es decir, hay un elemento importantísimo, que es la confianza. Yo me acuerdo que en el año 2011, cuando el presidente Rajoy me nombró ministro, lo primero que noté cuando fui al Eurogrupo, cuando empecé a abrir a los mercados, cuando empecé a ver a los diferentes inversores, era desconfianza. No se creían nuestras cifras fiscales, no se creían los balances de los bancos, no se creían prácticamente nada de España. Y eso es lo peor que se puede encontrar un ministro de Economía, porque el ministro de Economía funciona con una cosa, que son números. Y si los números que te dan no se los creen, entonces es que te están poniendo en cuestión la base fundamental de todo tu planteamiento. Bueno, eso se ha modificado. Yo creo que en esa modificación ha tenido que ver, sin duda, el gran esfuerzo que ha hecho la sociedad española, y además que la economía española es una economía que no tiene nada que ver con las economías que se rescataron en el pasado desde el punto de vista de diversificación, y eso que habíamos cometido enormes errores, ¿no? Desde el punto de vista de crédito, desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista de los excesos. Y también creo que tiene que ver con decisiones que se tomaron desde el punto de vista de política económica. Yo creo que hay un punto de inflexión, que es cuando el presidente Rajoy, pues a mí me da instrucciones, lógicamente, yo también compartía esa decisión, preguntan que era, no hay que pedir el rescate, hay que intentar evitarlo como sea. Bueno, es una decisión, yo creo que fue una decisión importante, una decisión que además ya con un poco de perspectiva y mirando para atrás lo que pondría de manifiesto es, fíjense ustedes lo que hubiera supuesto para este país haber pedido el rescate o la intervención. ¿Qué es el rescate? El rescate es que has perdido el acceso a los mercados. Nosotros estuvimos a esto de perder el acceso a los mercados, lo puedo garantizar. Algún día diré cuán cerca estuvimos de esa pérdida de acceso a los mercados. Pero prácticamente hubo momentos enormemente difíciles y te dan esa financiación y a cambio te aparecen unos señores del BCE, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, dependiendo con diferentes combinaciones, que no se caracterizan por su sensibilidad política, y te dicen tienes que hacer estas cosas. Hemos tenido el ejemplo de Portugal. ¿Qué le hicieron a Portugal? Bueno, pues Portugal le bajaron las pensiones en un 10%, todas las autovías las hicieron de peajes, generalizaron el copago, subieron todos los impuestos, ajustaron los sueldos de los funcionarios. Pero eso no es lo peor. Lo peor, si me permiten ustedes, es la sensación de que no eres dueño de tus propias decisiones. Eso es lo peor lo que te puede pasar. Y eso es lo que le pasa normalmente cuando intervienen a un país, que deja de ser dueño de sus decisiones de política económica. Eso se evitó y a partir de ahí empieza la mejora. El futuro, y ya voy yo acabando porque me estoy enrollando bastante más de lo que os había dicho inicialmente. El futuro, yo creo que la posición de la economía española es distinta. He indicado antes las vulnerabilidades, ¿no? Pero creo que si se hacen las cosas razonablemente, España tiene unas buenas perspectivas por delante. Incluso les diría una cuestión. Si sale, me pueden decir, bueno, estamos en tiempo de balance, ya hay elecciones dentro de unos días, y pueden. Pero yo en esto intento alejarme un poquito del planteamiento estrictamente electoral y les digo sinceramente lo que pienso. Creo que si sale un gobierno fuerte y estable y razonable, el año que viene puede ser perfectamente, bastante mejor que este. No sé por qué no lo va a ser. Es decir, fíjense ustedes
que nosotros ahora tenemos, por ejemplo, la prima de riesgo, que tanto nos fijábamos en el año 2012, etcétera, y yo miraba continuamente. Bueno, yo miraba otro dato, que eran las salidas de depósitos del sistema bancario español, que ese no estaba disponible para el conjunto de los humanos, ¿no? Y eso, como decía yo, oye, ¿cómo es posible que salgan tantos depósitos si ya todos los ricos se habían llevado el dinero en la época de Zapatero, ¿no? Pero bueno, seguía saliendo, seguía saliendo muchísimo dinero, ¿no? La prima de riesgo que ahora está, me parece que hay en el límite de los 100 puntos básicos, que se ha reducido perfectamente en el caso de España por fundamentales, teniendo en cuenta la potencialidad de crecimiento nuestra, la situación fiscal, etc. Se puede ir perfectamente 40, 50 puntos básicos por debajo. Eso lo que supone es que pues nos acercaríamos a niveles de tipos de interés en los cuales pues, ya no solamente estaríamos hasta el 2 años en negativo, sino incluso más allá. La bolsa española puede sufrir un proceso de revalorización muy importante. Los mercados de capitales pueden abrirse incluso más todavía para España y el flujo de inversión directa se puede fortalecer, ¿no? Y evidentemente es un escenario en el cual la economía española podría tener 4 o 5 años garantizado un crecimiento medio pues, en torno del 3%, ¿no? Y acabar con el problema del paro y el problema del desempleo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que todavía queda muchísimo por hacer, es decir, nosotros todavía no hemos recuperado el nivel de renta que teníamos en el año 2008, ni por supuesto el nivel de empleo. Para el nivel de empleo queda todavía 2 millones de puestos de trabajo. Pero el de renta, yo siempre hago un símil entre el inicio de la crisis en España y mediados del año 2013, la renta, el Producto Interior Bruto, nos cae prácticamente un 9%. En la Guerra Civil Española el PIB cayó cerca de un 20%. Esta ha sido la peor crisis que hemos tenido con muchísima diferencia en muchísimos años. Y todavía no hemos recuperado ese nivel de renta e incluso también, esto sería lo importante, tenemos que tener en cuenta que en un periodo normal hubiéramos tenido algunos años de crecimiento positivo, es decir, que tendríamos también que tener en cuenta lo que denominamos los economistas el crecimiento que no hemos tenido y que deberíamos haber tenido, no solamente la recuperación de las tasas de crecimiento negativas, ¿no? Y para eso todavía le puede faltar un poquito más, ¿no? Pero evidentemente, como os decía anteriormente, el futuro es distinto. El futuro va a depender de una serie de factores, sobre todo fundamentalmente de la política económica, ¿no? Yo, y con esto ya acabo, lo que estoy convencido es que bueno, la sociedad española, que es una sociedad madura, que sabe perfectamente dónde estaba y dónde está, sin duda lo tendrá en cuenta. Y espero, y estoy convencido además, que no volveremos a cometer los errores que agravaron la peor crisis de nuestra historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro, por este repaso completo de la coyuntura, de la situación, de las perspectivas de futuro de la economía. Hay muchas preguntas. Vamos a procurar terminar, si te parece, un poquito antes de las 3 para que podamos luego pasar a la comida, pero tenemos un ratillo para contestar algunas de ellas. Hay unas cuantas que hacen referencia al sector financiero, un sector que conoces muy bien tanto por tu trayectoria anterior como por tu posición que has desempeñado, ¿no? Por una parte hablan del tamaño, en este mundo cada vez más regulado desde arriba. Algunos preguntan si habrá más fusiones bancarias y preguntan incluso por una en particular, la de BBVA Bankia, dicen ¿cuándo va a ser esto? Y otros preguntan por entidades como Kutxabank, dice pues ¿van a poder sobrevivir en un mundo de estas dimensiones? Esta puede ser una primera pregunta. Vamos a ver, no es misión del Gobierno decir cuándo se tienen que fusionar empresas privadas, ¿no? Es decir, lo que tienen que hacer son decisiones suyas. Todos sabemos que el contexto de tipos de interés cero es un contexto muy complicado y que afecta a la rentabilidad. Y el Gobierno lo único que tiene que hacer es aplicar la normativa de competencia. Y con relación a Bankia, yo creo que, vamos, el planteamiento de este Gobierno y además, lógicamente, también es mi opinión personal, es que Bankia debe continuar como un jugador independiente. Le hemos metido 24.000 millones de euros, tiene un equipo de gestión profesional. Nunca, yo siempre hago el ejemplo, yo nunca le he dado una sola instrucción política al equipo de gestión de ninguna de las antiguas cajas nacionalizadas. Es decir, es curioso, cuando el Estado tenía mayoría, ha sido justo la época
en la cual no se ha dado ningún tipo de instrucción política ni se ha violentado el gobierno corporativo de estas instituciones, lo cual de algún modo creo que permite establecer una senda para lo que debería ser el futuro desde el punto de vista del gobierno corporativo y la influencia política. Pero yo creo que Bankia debe ser un jugador independiente, es importante, tenemos que venderlo. Lo tenemos que vender para recuperar, porque ese es el gran activo que tenemos todavía un 64%, que yo creo que vale mucho desde el punto de vista en sí mismo de la compañía y vale mucho como símbolo de la crisis en España. Bankia era el paradigma de la crisis en el año 2012 y hoy yo creo que también es el paradigma de la recuperación. Hay preguntas que también hacen referencia a nuestra industria, al conjunto de grandes empresas. Estamos viviendo estos días, en relación con Abengoa, una situación muy difícil. Hay preguntas sobre, bueno, pues, cuál es la postura que finalmente va a adoptar el Gobierno, cuál es lo que cree que hay que hacer. Ayer ya tuviste una intervención, yo diría que muy acertada, en Valladolid, en relación con los ejecutivos que han... ¿Nos podrías comentar un poquito? Bueno, yo creo que Abengoa es una empresa importante, muy internacionalizada, es decir, que exporta prácticamente el 90% de lo que produce, su facturación. Es exportación, son ingresos derivados de exportación. Es una empresa puntera, es decir, que yo estoy convencido de que Abengoa es viable. ¿Cuál es el problema de Abengoa? El problema de Abengoa fundamentalmente es un problema de estructura de financiación y de volumen de deuda. Es decir, cuando uno empieza a ver, porque todavía nos tenemos que enterar cuál es el volumen total de deuda en relación con sus recursos propios, lo que se pone en manifiesto es que es una empresa muy apalancada. Y bueno, estamos en una escuela de negocios, todos ustedes conocen mejor que yo que también la estructura de financiación determina en muchas ocasiones el futuro de una empresa, ¿no? Y en el caso de Abengoa, sin duda, yo creo que se han pasado los límites de lo que era una estructura financiera razonable, ¿no? Esa es la cuestión. Yo creo que ahora se abre un proceso, lo que tiene que hacer el Gobierno, tiene acreedores públicos, fundamentalmente el ICO, va a ser constructivo en el proceso de reestructuración de deuda, pero yo estoy convencido que seguramente con nuevos socios Abengoa saldrá del preconcurso y continuará haciendo su labor con seguramente un nivel de deuda mucho más reducido y con una estructura financiera que enseñan ustedes en las escuelas de negocios mucho más razonable que la que tiene en estos momentos. En este repaso por los sectores, el financiero, sector industrial, empresarial, llegamos al sector público. Nos has hablado de la problemática del déficit público, que aunque se ha reducido mucho en esta legislatura, como bien has citado, sigue siendo todavía, tenemos un déficit, y esto incrementa cada vez más pues, nuestro endeudamiento y nuestra... ¿En qué momento vamos a abordar una reforma en profundidad del sector público que pueda, tanto en el nivel estatal como autonómico, como local? ¿Cuándo va a llegar? Yo creo que se ha hecho mucho en el ámbito de la reforma de la Administración y en España el sector público es complicado porque somos seguramente la economía de la OCDE más descentralizada del mundo. Es decir, cuando uno mira cómo las funciones que asumen las comunidades autónomas, las que asumen también los ayuntamientos, y la que asume la Administración central, para el día a día de los ciudadanos es mucho más importante a veces las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos que la Administración central. La gran función que le queda a la Administración central es, lógicamente, el sistema de seguridad social, ¿no? Pero yo creo que se ha hecho bastante. Y yo diría una cuestión. Se empieza a ver, y además es un dato que se puede contrastar, vamos a ver que en este semestre, el semestre de este año, por primera vez ya el ratio de deuda pública PIB se reduce. El ratio de deuda pública PIB depende de una serie de factores, eso está muy analizado en la teoría fiscal, depende del nivel de tipos de interés. En estos momentos la media de financiación del Tesoro Público Español está en el entorno del 0,7-0,8, es decir, son tipos de interés muy reducidos. En segundo lugar, depende del déficit público. El déficit público se ha reducido y ya el año que viene estaremos próximos a lo que se denomina un superávit primario fiscal, que es decir, que ya los pagos de intereses prácticamente serán mayores que lo que es estrictamente el déficit público. Y en tercer lugar, depende del crecimiento del PIB nominal, porque es un ratio, es un numerador y un denominador. El año que viene se va a reducir. Desde el punto de vista de gasto público PIB, en España
no tenemos un peso del gasto público muy superior, a pesar de la complejidad de nuestra administración y que tenemos diferentes capas de administración, estamos por debajo de la media de la Unión y eso creo que es algo que hay que mantenerlo porque es bueno, ¿no? Yo creo que es mucho más importante que las estructuras administrativas en sí mismo es la regulación que se emanan de esas estructuras administrativas. Es decir, cuestiones como la de la unidad de mercado es fundamental, es demencial que tengamos en 17 comunidades autónomas pues 17 regulaciones diferentes para funcionamientos de empresas. La ley de unidad de mercado que aprobó este Gobierno lo que hizo fundamentalmente fue decir, oye, si una tiene el visto bueno de una comunidad autónoma puede operar en el resto. Yo creo que es la ley más autonómica que se ha hecho, es decir, y además que le venía bien especialmente a aquellas comunidades autónomas que tienen una fuerte presencia empresarial y que lógicamente actúan sobre el conjunto de la economía nacional. Aparte de que esto es bueno para las pymes, porque las grandes empresas todas tienen muchos bufetes de abogados, muchos asesores y esas se pueden defender. Pero eliminar no tanto, es decir, lo que son las estructuras, que sí se puede continuar haciendo esfuerzos, como lo que es tener una especie de cascada de regulaciones de diferente ámbito, yo creo que es el gran objetivo, sin duda, de los próximos años. Muy bien. Hay un último sector que se cita en las preguntas, un sector pequeño en cuanto a tamaño, pero puede ser estratégico, el sector de ciencia y tecnología, el sector de innovación. Es un sector que tanto aquí en el País Vasco por segundo año ha bajado en las estadísticas que han salido, en España por cuarto año consecutivo, y un sector que en principio sería fundamental para aportar más valor añadido a la industria. ¿Va a recuperar en algún momento? Yo creo que ya está recuperando, pero yo está recuperando, es decir, lógicamente a veces perdemos de referencia que cuando tú tienes una crisis de la profundidad que hemos tenido en España, no solamente el sector público, sino el sector privado se tiene que ajustar, ustedes lo saben mucho mejor que yo, se recorta donde se puede y a veces que los gastos en I+D+I, que son vitales a medio plazo, tanto en el sector público como en el sector privado, a corto recortas porque tienes que sobrevivir, ¿no? Yo creo que esa fase ya ha pasado, ¿no? Y bueno, yo en el tema del I+D+I, lo que sí se ve, ha habido una cierta recuperación ya a partir del año 2013 del gasto en I+D+I público, donde nosotros estamos especialmente detrás es en el I+D+I privado, y ahí también se empieza a ver que hay una cierta recuperación que va en paralelo con lo que es la mejora de la situación económica general, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo. El otro día el Consejo de Ministros tomó una decisión importante, que es la creación de la Agencia de I+D+I, que va a permitir que la financiación llegue de una forma mucho más rápida a los diferentes proyectos, especialmente de investigación. Tenemos el CEDETI, que lo que hace es básicamente todo el tema de innovación y van a ser las dos patas financiadoras de la política de I+D+I y yo estoy convencido que el I+D+I en España, tras prácticamente 6 años de desaceleración y caída continua, en los próximos años va a mejorar. Está claro, el conocimiento sin emprendedores que lo pongan en valor no sirve de nada. En esta legislatura se ha trabajado mucho el concepto de emprendedor, el emprendimiento, y también se está trabajando otro problema que tenemos en el conjunto de los sectores, que es el tamaño. Al final, una economía cada vez más globalizada, pues, ¿cuál es la visión que tiene el ministro de cómo qué medidas podemos hacer? Es importantísimo. Es decir, España tiene un problema de tamaño empresarial. Nuestras pymes son de media bastante más pequeñas que las pymes europeas. Eso tiene implicaciones desde muchos puntos de vista. Es decir, además, yo esto lo he hablado con el presidente de Gobierno. El presidente de Gobierno a este tema le va a dedicar importancia en lo que es el programa electoral, pero yo creo que también en la acción de Gobierno de futuro, porque tener unas pymes tan minifundistas, si me permite usted la expresión, como las que tenemos en España, implica, en primer lugar, dependencia de la financiación bancaria. En segundo lugar, no tener una estructura de capital, un equity, unos recursos propios suficientes. En tercer lugar, dificultades desde el punto de vista de internacionalización. Es decir, es una lacra real. Y no saben ustedes la cantidad de efectos salto que existen. Es decir, a veces a mí me dicen empresarios, oye, es que deja de ser, pasar de tener, en vez de 50 trabajadores, 51, tiene implicaciones de auditoría, implicaciones desde el punto de vista de la normativa laboral, implicaciones fiscales. Es decir, hay un efecto salto que además nosotros mismos, vía la regulación, estamos forzando
a las empresas a continuar siendo pequeñas, con todas las rémoras que eso supone, que comentaba anteriormente, desde el punto de vista de financiación, desde el punto de vista de gobierno corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese, sin duda, vamos a ver, nosotros hemos pasado por el rescate, por la crisis, pero cambio estructural de verdad del tejido empresarial español, tejido empresarial vasco, ¿no?, que además es especialmente industrial. Yo creo que ese tipo de medidas son especialmente útiles y había que hacer un objetivo absolutamente prioritario. También está ligado al tema de la unidad de mercado. También, lógicamente, porque si tú tienes regulaciones muy localistas, a veces eso te impide el crecimiento o te dificulta el crecimiento, ¿no? Vamos a pasar ahora a algunas preguntas que, bueno, no tienen que ver con tu competencia, pero tienen que ver con algo que nos preocupa aquí mucho, que es Euskadi. Ya sabes que estamos en Bilbao y al final, pues muchas de las preguntas hacen relación con cómo ves este país, ¿no? Hay una pregunta en concreto en relación, una general, ¿cómo ves Euskadi? ¿Cómo se ve Euskadi desde España? ¿Cuál es el potencial? A mí el País Vasco, Euskadi, me ocupa y me preocupa, vamos, me ocupa muchísimo, lógicamente, como ministro de Economía de España, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la economía del País Vasco ha tenido una gran ventaja, y es que la crisis inmobiliaria y la crisis bancaria ha sido completamente diferente que la que hemos tenido en el resto de España. Es decir, no se cometieron los excesos que se cometieron en otros sitios. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con la naturaleza y con de la estructura empresarial en Euskadi, es la cual tú estás mucho más integrado en los mercados internacionales, tienes una base industrial mucho más fuerte que en el resto de España. Evidentemente, eso también supone que, aunque eres más estable, también cuestiones como, por ejemplo, el precio de la energía o el tipo de cambio o la evolución de la economía internacional también te afectan de una forma más directa, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión que es una realidad, es decir, en economía no solamente hay que intentar evitar los ciclos de auge y depresión, y yo creo que ahí la economía de Euskadi es una economía mucho más anticíclica que la economía del conjunto de España, y eso es positivo en el medio plazo, y se ve en cuestiones tan claras como, por ejemplo, la tasa de paro. Aquí hay 7 puntos menos de tasa de paro, y también se ve en otras cuestiones como, por ejemplo, es la cuota de exportación, es el porcentaje de tejido industrial, etcétera. Aquí habrá problemas, ¿no?, pero de una naturaleza durante la crisis distinta a la que tuvimos en el resto de España. Has mencionado la campaña electoral que se aproxima, y es uno de los temas que uno de los partidos ha sacado a la palestra, es el concierto, una institución que es muy querida en esta tierra, y hay varios que preguntan qué opinas tú del concierto y del cupo, de las dos cosas. No, yo creo que es un sistema que está en la Constitución española. Yo creo que es positivo para Euskadi y para el resto de España. Creo que quien lo ponga en cuestión se equivoca. Se equivoca, porque además en esta vida, si me permiten ustedes, no hay nada como elegir bien las prioridades y cuáles son tus problemas, ¿no? Hemos tenido algún otro, supongo que me preguntará posteriormente sobre alguna otra tensión territorial, en la cual si te equivocas en la prioridad, pues y dónde vas a colocar tus esfuerzos y dónde vas a poner toda tu atención, pues evidentemente después el planteamiento que te sale es sin duda incorrecto, ¿no? El gobierno, le puedo decir absolutamente, además es el presidente de gobierno, lo he comentado varias veces con él, está convencido de que el concierto y el cupo son los mecanismos adecuados desde el punto de vista de la relación del conjunto de España con el País Vasco y con Navarra. Estaba por obviar lo de Cataluña, pero ya que lo ha... Bueno, Cataluña, yo hay una primera cuestión que a veces, siempre lo digo, ¿no?, pero la gente no se lo cree. A lo mejor, bueno, lo voy a intentar, a ver si lo puedo explicar un poquito mejor. Cataluña nunca ha sido, el tema de Cataluña, me dicen, bueno, siempre salía del Eurogrupo, del Ecofin, de los roadshows, de la Asamblea del Fondo Monetario, de los G20. ¿Le han preguntado a usted por Cataluña? A mí, por Cataluña, nunca me han preguntado fuera de España, ¿no? Por ejemplo, sí puedo decir que hace aproximadamente, pues a principios de año, sí me preguntaban por Podemos. Es decir, las agencias de rating, los inversores internacionales, etcétera. El tema de Podemos, sobre todo después de que Syriza ganó en
en Grecia, pues sí me preguntaban sobre Podemos, ¿no? ¿Y va a pasar en España? ¿Van a ser los que van a ganar las elecciones? Eso sí preocupaba. Es decir, que había un momento que había una cierta preocupación y había un escenario en el cual pues, se decía, oye, pues Podemos puede jugar un papel, y eso lógicamente se percibía con las connotaciones que se percibía. Eso ya bajó, y fundamentalmente yo creo que en el caso de Podemos, lo que posteriormente pasó en Grecia, ¿no? El tema del referéndum, el tema de las 2 semanas con la banca cerrada, las colas de los pensionistas delante de los bancos y de los cajeros, pues, lógicamente yo creo que fue una especie de baño de realidad para algunos planteamientos de política económica. Pero Cataluña nunca ha estado ahí. Cataluña nunca ha estado ahí. ¿Por qué? Porque se percibe como un escenario. Fíjese, legalidad. La legalidad es importantísima, sobre todo para un gobernante, es decir, porque si un gobierno no cumple la legalidad, entonces estás a un paso de la arbitrariedad. Es decir, no es incluso ni un tema, es un tema de racionalidad y irracionalidad. Nadie lo veía. Y nadie lo veía por varias razones, fundamentalmente, porque se considera que para el futuro de Cataluña y para el conjunto de España es mucho mejor continuar unidos. Y en segundo lugar, y también porque es fundamental, porque se decía, pero bueno, ¿cómo vas a sacar a Cataluña de la zona euro, de la Unión Europea? Bueno, parece que los de la CUP no tienen ningún tipo de reparo ni de ambaje en decir que quieren sacar a Cataluña de la zona euro y de la Unión Europea y de la OTAN. Pero tal vez eso es lo triste de todo este proceso. La independencia, no tengan ustedes la más mínima duda, por indeseable va a ser imposible. Y además hay una cuestión. En el caso de Cataluña, únicamente a lo que ha llevado es que quien tiene la llave del gobierno en Cataluña ahora es un partido como la CUP, que es un partido radical de origen anarquista, asambleario, que bueno, no es ni Syriza ni Podemos, es otra. Es decir, estos, como decía anteriormente, su planteamiento de política económica es aislarse del mundo. Y eso es extremadamente triste, que en una comunidad autónoma como Cataluña esté pasando eso. Ese es el verdadero problema, no la independencia. O a veces algunos se han equivocado de instrumentos en búsqueda de la independencia, y lo que se están encontrando es con un gobierno en el cual pues, un partido extremadamente radical, que no manda en ningún sitio en Europa, es el que ahora tiene la clave de la gobernabilidad. Hemos hablado de España, hemos hablado de algunas comunidades autónomas, vamos a ir todavía a la microeconomía. Aquí hay muchos inversores y, bueno, pues no hace falta que nos des ninguna información privilegiada, pero hay preguntas. No la tengo. Hay preguntas sobre el impacto que puede tener una subida de tipos en Estados Unidos, hay preguntas sobre si va a seguir bajando los tipos de interés en Europa, cuál es tu visión, y también hay preguntas sobre qué va a pasar con las ICAPs en España. Sobre las ICAPs, yo creo que bueno, aquí se hace mucha demagogia. No, yo creo que lo importante en el tema de las ICAPs es que las ICAPs sean realmente instrumentos de inversión colectiva. Eso es lo fundamental. Y después el tratamiento fiscal pues, es parecido al de los fondos de inversión. Si una SICAP es realmente un instrumento de inversión colectiva, que tiene accionistas de verdad, etcétera, no tiene por qué producirse ninguna modificación sustancial. La segunda cuestión es la subida de tipos de interés de Estados Unidos. Yo os lo he comentado antes, yo creo que van a subir. Es la subida de tipos de interés más anunciada de la historia, es decir, la película esta del penalti más largo, pues esta es la subida de tipos de interés más larga de la historia, porque lleva no sé cuánto tiempo anunciándolo, se ha retrasado, yo creo que así se va a producir. Es un elemento de normalización, no creo que tenga mucho impacto en mercados. Claro, siempre genera, es un componente nuevo, siempre cuando se concreta, evidentemente genera volatilidad. Pero yo creo que lo peor que podía pasar es que no hubiera subida de tipos de interés en diciembre, porque eso lo que indicaría es que la Reserva Federal ha visto o tiene información adicional que fundamentalmente sería información de desaceleración de actividad económica, que yo creo que sería mal interpretada por los mercados. Por eso yo no espero que tenga un impacto relevante, y de cualquier forma está bastante descontado. La política monetaria del Banco Central Europeo, bueno, mañana hay decisión. Yo creo que el presidente Draghi ha anunciado cuál es el sentido de la misma. La inflación en Europa está muy baja, muy lejos del objetivo, que es próximo, pero por debajo y próximo al 2%. Y bueno, y siempre ha dicho que el programa de compra de activos es abierto, es en la terminología inglesa open-ended.
y entonces que puede extenderlo, puede hacer otro tipo de cuestiones, y yo creo que eso es lo que también están descontando los mercados, y ahí en el planteamiento que hace el presidente Draghi de anunciar o de preanunciar las actuaciones, pues irá en dicha dirección. Por lo tanto, yo simplemente diría en Estados Unidos, y eso es lo que se refleja en última instancia en el tipo de cambio, el tema es la evolución de tipos de interés al alza, que hay una primera subida, tampoco es indicativo, tampoco prejuzga que haya muchas más subidas a futuros, la primera subida, y como dice siempre Janet Yellen en las reuniones del G20, ella es data dependent, no date dependent, es decir, que no tiene una fijación con las fechas, depende de los datos que se vayan produciendo y puede seguir subiendo. Y en el caso de Europa, sin embargo, yo creo que el contexto de muchísima liquidez, bajos tipos de interés, pues va a estar ahí. Y eso es lo que se está reflejando en la evolución del tipo de cambio del euro. Muy bien. Última pregunta. Voy a ser No, egoísta. las que ustedes... Y, vamos, no. si yo lo digo sobre todo por ustedes, porque tienen que comer. Tienen pero hambre, vamos, tienen hambre. Las últimas notas es que acabe, que tenemos. Y la última pregunta tiene que ver con las escuelas de negocio, algo que tú también conoces. Sabes que en Deusto somos una escuela de negocio también, pues local, que estamos ahora tratando de abrirnos a la competencia global. Una escuela muy preocupada por los valores y por formar a personas, empresarios y financieros que actúen de acuerdo a las normas. ¿Hay espacio para escuelas de negocio en un sitio como Bilbao, del cual vamos perdiendo centros de decisión del sector financiero, donde nos vamos viendo cada vez más desplazados del centro de las decisiones? ¿Hay sitio para una escuela de negocios? Bueno, esto del centro de las decisiones, yo no estoy seguro que Bilbao haya perdido capacidad en absoluto de decisión, porque además la economía es un continuo, es una especie de noria en la cual te vas transformando. Lo que era importante hace 30, 40 años no es importante hoy. Y yo creo que el País Vasco tiene una cuestión, es decir, que siempre ha tenido emprendedores y siempre ha tenido además ese sentido empresarial, de ganar mercados, además aquí hay una tradición, como todos sabemos, de buenos banqueros, es decir, de banqueros prudentes, de banqueros que saben perfectamente lo que tienen que hacer, lo que es la importancia del crédito, que los créditos se dan para que se le devuelva a uno, y además también una tradición industrial, ¿no? Yo creo que una escuela de negocios, en última instancia, lo que hace es cristaliza esa realidad, ¿no? Que es importantísima. Es decir, en última instancia, el principal valor que tiene una economía son, con perdón por la redundancia, los valores del esfuerzo, de que hay que cumplir la palabra dada, que hay que devolver los créditos que uno ha asumido, que no se pueden cometer excesos. Bueno, la responsabilidad y el esfuerzo, y eso creo yo que existe aquí. Por supuesto, estoy convencido que la Deusto Business School sin duda va a cumplir un papel que fomentará dichas actuaciones, incluso aún más. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias por tus respuestas. Muchas gracias.